¿Alguna vez has sentido que eres esclavo de tu propio éxito? ¿Que percibes algo que cuando lo alcanzas no se siente como imaginabas? ¿Que trabajas y trabajas, pero nunca es suficiente? ¿O que el éxito que todos aplauden se siente vacío por dentro? Hola, soy Valentina. Y yo, Paola. Y esto es Sin miedo al éxito. Un espacio donde dos hermanas exploran qué significa realmente triunfar. Donde compartimos las verdades que descubrimos en el camino. Porque sabemos cómo crecer y sabemos cómo llegar. Pero, ¿qué realmente es el éxito? Descúbrelo con nosotras. Hola, bienvenidos a nuestro segundo día de éxito. Hoy vamos a hablar de algo que nadie habla, que es tu primer día de trabajo. Así que vamos a empezar con ¿cuál fue tu primer día de trabajo? Mi primer día de trabajo, pues la verdad es de que cabal ahorita estábamos hablando que no he tenido muchos primeros días de trabajo, pero mi primer día de trabajo fue luego de dar tutorías, empecé un trabajo de maestra para niños de pre-kinder de alemán y mi primer día de trabajo fue un poco desafiante porque yo en la entrevista dije que era maestra y la verdad es que no era maestra y no tenía ni idea de qué era dar clases, mucho menos a niños de pre-kinder. Nunca había convivido con tantos niños tan chiquitos a la vez. Entonces, pues sí fue un poquito desafiante porque pues tuve que como que fake it till you make it, ¿verdad? O sea, tuve que entrar como diciendo, sí, yo me las puedo todas. Ya traía como la experiencia de dar tutorías, pero obviamente no es lo mismo a convertirme en maestra. Entonces, sí fue con muchos nervios. También el llegar el primer día, conocer a todos, con algunos te vas a llevar bien, con otros no tanto. Gracias a Dios yo me llevé con la mayoría bien, solo un par de maestras ahí que todavía las tengo en la mira. Pero sí, o sea, la verdad es que a mí trabajé solo con mujeres porque eran solo maestras mujeres, entonces creo que eso también como alivió un poco el nerviosismo y pues terminó siendo un trabajo muy, muy bonito. ¿Cuál fue tu primer día de trabajo? La verdad es que ya no me recuerdo así cuál, pero sí me recuerdo dos cagué de risa. El primero fue que estaba buscando trabajo, creo que tenía como 18, 19 años, no sé si te acordás, pero estaba estudiando arquitectura y entonces apliqué a un trabajo, según yo, como que ya en mis 2 semanas de arquitectura ya iba a poder diseñar, de vender cocinas. Entonces hice la entrevista, fui con el dueño, pobre dueño, que lo desgasté. Y entonces como que me dieron el trabajo. Entonces fui y entré de primero a un showroom de cocinas. Entonces de primero era muy chavita. Entonces eso de qué es esto de las ventas, esto, qué vergüenza, cómo va a estar vendiendo yo cocinas. Entonces de primero... Porque parece uno quiere ya ser jefe sin pasar por todo el trayecto que lleva. Yo ya quería llegar a mandar y bueno, voy a hacer unas divinuras de cocinas. Soy lo mejor que le ha pasado a esta empresa. Literal. Entonces, pero no, lo peor es que llegué, se tardaron como 2 horas en inducción explicarme el programa. Me entregaron a compu y todo. Y yo solo estaba pensando cómo iba a renunciar a mediodía. Entonces, me entregaron y solo veía a la chava esforzarse en inducción y todo. ¿Pero qué? ¿Porque no te gustó? Porque no, acá dije, qué hueva, o sea, cero lo que estaba pensando, que creo que le pasa mucho al principio a uno. Totalmente. A mí por eso no me gusta contratar gente como a veces muy joven, me cuesta y soy bien dura en las entrevistas. Jefferson sabrá, pero sí soy bien dura porque yo, o sea, yo mismo digo, o sea, yo las cagadas que le hice a la gente, fijo me las van a venir a hacer a mí. Pues. Bueno, y ahorita que tocas ese tema. No he terminado, perdón. espérate. Entonces, me entregan la inducción y todo, bueno, me dan una lista de clientes, empieza a llamar para ofrecerles. Y yo, está bueno. Y entonces no hice nada, esperé que fuera a la 1 de la tarde. Y bueno, mire, voy a ir a almorzar. Está bueno. Guardé mi compu abajo del escritorio, me fui con todas mis cosas, saliendo ahí, llamé al jefe, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, contame, Paola, ¿qué tal vas? ¿Pero tú conocías al jefe o no, cómo lo había llegaste conocido, al pero trabajo? como que hice muy buena entrevista, ¿me entiendes? ok. Entonces, él literal en entrevista, el trabajo es tuyo. Entonces, mire, con la pena, pero obviamente tenía la vergüenza del mundo de decirle, mira, esta mierda no me gusta. Entonces,
ahí es donde uno empieza como a ser dramático, siempre pienso que empieza a matar gente, enfermo. Fíjese que surgió un inconveniente y tengo hacia mi mamá malísima, hoy casual, entonces ahora me tengo que dedicar a cuidarla, entonces ya no puedo seguir con el trabajo. No te creo. Y yo, ay, sí, qué pena. Bueno, chao, bye. Entonces, o sea, y nunca en mi puta vida volví a regresar. Pasaba enfrente del showroom así con vergüenza. A los años regresé porque iba a comprar una cocina ahí y con aquella cara de vergüenza de porfa que ni se acuerden de mí, pero literalmente duré como 4 horas. Y ese fue como mi primer trauma del primer día de trabajo que dije, no. Entonces caes en la estadística que el 52% renuncia en la primera semana. Y pues yo llegué a las 6 horas. Ajá, o sea, así que bagre. Y, y esa fue una. Y después otra, que igual también fui a la entrevista para una firma de arquitectura para vender proyectos, material de construcción. No sabía ni droga de construcción. Y cabal, o sea, ese sí, literalmente ni siquiera dije, ya no le voy a faltar el respeto a la empresa y me están empezando a dar la inducción y le dije, mire, esto realmente no es lo que yo estoy buscando, bye. Y salí a los minutos de ingresar en el primer día de trabajo. Entonces, siento que como que, ¿por qué puse o sugerí este tema en el podcast? Es porque nadie habla de su primer día de trabajo. Siento que es como volver a ir al colegio, tu primer día. Totalmente. En el colegio, por más que te lleves con la gente y todo, siempre es como esa emoción y de empezar. Nervios. Hasta me pasó ahorita que venía a grabar el podcast, pues. O sea, ese primer día de trabajo nadie llama, o sea, nadie lo habla. Y creo que es súper importante como enfocarse de uno, las expectativas. Nunca hacerse expectativas de ningún trabajo porque va a resultar ser otra cosa total. Cualquier trabajo va a ser siempre algo diferente, sino que es llegar a descubrir lo que me ofrecieron, que es realmente nunca lo que hay que hacer, porque dan tus descriptores de puestos, que estoy segura que el 90% de los descriptores de puestos no aplican nunca en una empresa, sino que en el tiempo es así como, ay, la fulanita salió buena para eso, ahora asígnaselo a aquella, que lo haga. Entonces, hay muchas falsas expectativas de ese primer trabajo, o sea, de ese primer día, de me voy a llevar de bien con mis amigos, voy a ir a llegar a ser amigos. No, men, o sea, a donde tú vas, todos son tus compañeros de trabajo, porque se empiezan a hacer tus amigos, pero hay un momento donde hay que elegir entre ti o esa persona, entonces se vuelve como desafiante esa parte, pues. Sí, yo ahorita que contaste, cabal, la verdad es que estuve como pensando en mis primeros días de trabajo y según yo no tenía muchos, pero tal vez sí tengo más. Me acuerdo que estaba recién graduada del colegio y ya sabes, lo que hablábamos en el episodio anterior de no sean huevonas, tienen que trabajar, desde ahorita ya se tienen que poner a trabajar, entonces yo, bueno, ¿qué hago? Voy a ver qué hago. Y era como en lo que terminaba el colegio y empezaba la U. Y justo me pasó que entonces era cuando estaba de moda los call centers en alemán. Y como yo venía del austriaco, pues sé alemán. Y yo me voy a volver millonaria, pues. O sea, no sé, me acuerdo que pagaban dinerales y estaba súper de moda. Y entonces yo dije, yo voy a trabajar en un call center y me voy a volver millonaria. Y entonces llegué al primer día y lo mismo que tú decís, la inducción, las llamadas, tenías que... primero me pusieron en inglés, me acuerdo, la idea era de que me probaban en inglés y después ya me pasaban al alemán. Y entonces aprenderte el diálogo y estuve en las primeras llamadas y salimos al... ya no me acuerdo si era el almuerzo o el break, pero tenía un como jefe, un supervisor arriba mía. Pues. Y entonces yo recién graduada, una niña de 18 años, de casa, by the book, y todo el mundo empieza a echarse su cigarrito y a contar sus experiencias de vida. Y entonces el supervisor cuenta cómo él estaba en Guatemala porque había estado de ilegal en los estados y de regreso había contrabandeado no sé cuántos kilos de... Entonces que por eso había terminado en Guate porque ya no se podía regresar porque pues obviamente lo estaban buscando, ¿verdad? Y literalmente ahí llegué con mi mamá y la historia. Mi mamá me dijo, por supuesto que no vas a regresar. Ni siquiera me despedí, ni siquiera dije que ya no iba a llegar como hasta los 3 días que me llamaban, que dónde estaba. Y para mí fue bien choqueante, pues, o sea, yo venía al colegio a hacerme millonaria trabajando en call center y de verdad que sí fue como un, uy, no, esto no. Y de ahí trabajé para una empresa, para una tienda de ropa que
una tu amiga fue la que me dio el trabajo precisamente. Y sí me acuerdo que el primer día llegamos y había que montar la tienda porque era empezar de cero. Y yo solo por vergüenza también no renuncié, pues, porque yo sí dije, qué hueva todo esto, pues, o sea, de verdad que nos agarraron, yo fui de todo, fui albañil, fui de logística, fui para poner la ropa, planché ropa, doblé ropa, ayudé con el diseño de la tienda, o sea, hice absolutamente de todo. Y solo porque decía, la no mala onda con la mía, mi hermana no va a renunciar ahorita, pues, y eso es lo que terminé haciendo. Fue, o sea, me pelaba todo. Entraba a la hora que no era, salía antes, platicaba con las vendedoras, hasta que ya no tuvieron más remedio que echarme. Yo siento que uno tiene como muchas expectativas de los trabajos. O sea, cuando uno busca trabajo, manda su CV a todo el mundo. Más a esa edad, pues, o sea, estás, Sí, no, totalmente. no tenés la madurez que tenés ahora, no entendés el proceso que conlleva lograr las cosas, no entendés que por algo son las edades, y por algo es que, o sea, sí, claro, hay diferentes casos y hay mara que la rompe desde un inicio, pero obviamente tenés que llevar un proceso de experiencia, de madurez, pero uno entra queriéndolo todo. Pero, o sea, porque, ¿dónde dejamos el primer sueldo? Pues, ¿qué es lo primero que te dicen? No te vayas a gastar tu primer sueldo. Yo creo que mi primer sueldo pasó así. No, pero digamos que a lo que voy es de que independientemente de las necesidades, obviamente todos trabajamos por necesidad, pues, de generar, pero para mí algo que yo aprendí cabal con esa madurez que estás diciendo es, al principio solo quería un sueldo, así, y solo aplicaba hacia a plazas, tenía 21 años y 30,000 pesos, o 32,000 no iba a pasar. 40, ajá, y cabal, no iba a pasar. Entonces después así como que tiender lo que fuera que salía porque solo quería devengar algo, ¿verdad? Entonces, pero con el tiempo entendí de que tal vez sí como que me volvía más selectiva, así como, quiero esto. O sea, digamos, yo soy full comercial y eso es lo que a mí me gusta, mercadeo. Entonces, enfocarme en eso, las probabilidades de que mi primer día de trabajo y que durara en la empresa iban a ser mayores, porque sí, ya sabía un poco a lo que estaba entrando, pues, o sea, ya después cuando fui buscando trabajo, mi primer día de trabajo, por decirte, en calidad inmobiliaria, que nunca se me va a olvidar, fue re lindo, pues, o sea, porque ya sabía lo que iba, pero era algo que me gustaba. Una experiencia que no traes en el primer día de trabajo, pues, o sea. Sí, eso sí. ¿Me entendés? O sea, en los inicios llegas como poquito comprado y a ver qué pasa, pues, y puede ser algo muy bueno, puede ser algo no bueno. Obviamente después, y lo que hablamos, o sea, uno quiere todo desde un inicio y lo quiero ya y lo quiero rápido, cuando es un proceso de pasar por empresas, de agarrar experiencia, de saber a qué te quieres dedicar, de saber en dónde está tu pasión, porque no va a ser lo mismo realmente ir a un trabajo que te apasiona a estar en un trabajo que solo lo estás haciendo porque te da tu sueldo a fin de mes, ¿me entendés? Sí, digamos que otra cosa que tal vez sería bueno del primer día de trabajo es la primera hora de almuerzo. Súper traumatizante para mí. ¿Con quién me va a sentar? Ajá, ¿con quién me va a sentar? ¿Quién me va a hablar? Bien. Ajá. ¿Y ¿dónde si caliento mi almuerzo? Con el que le cae mal a todos y entonces ya no me van a hablar a mí. Es literalmente regresar al colegio, tu cajita de topper que vas a meter al micro. Ajá, llevar tu almuerzo, o aquí se trae para ir a ver dónde compro el almuerzo, o sea, todas esas como primeras experiencias. Llega a veces gente así como que, ay, ¿y tú de dónde venís? ¿Y qué haces? Y no sabes, al principio es así como, ay, qué buena onda queda, pero realmente solo quiere ver dónde después te va a perjudicar. Puede ser. O sea, el primer día de trabajo, la primera reunión, me acuerdo también, me ultra cagué, porque la primera reunión formal que es, o sea, la palabra reunión ya se oía así como súper fuerte, entonces, de resultados, cómo hacer la PPT, o sea, qué le pongo, o sea, aquí es donde me van a empezar a ver si yo tengo realmente la materia para el puesto que me dieron. Entonces, todas esas primeras veces los mismos jefes tampoco tienen mucha idea de qué están hablando y también están fake it till you make it, pues. Yo, en mi experiencia, por decirte, sí, al principio tal vez los primeros jefes que tuve así, nada que ver, pero digamos que cuando ya tuve más conciencia, como a los 24, 25 años, que ya empecé a buscar trabajos con propósito, sí me enfoqué mucho, o sea, sí aplicaba a empresas que yo quería estar. Gracias a Dios siempre se me dio que tuve esas oportunidades y tuve muy buenos mentores. Lastimosamente con alguno me di un poco la madre, pero me enseñaron mucho, pues entonces como que se volvió un ambiente como más relajado,
es ese aspecto de ir creciendo. A diferencia, por decirte, me acuerdo cuando tuve mi primer trabajo en aquella tienda de surf, ¿te acuerdas? O sea, literalmente, y la única vez que me han despedido, porque solo una vez me han despedido, pero me acuerdo que entraba así el cliente y venía mi jefe arriba viéndome porque me había dicho que tenía que ir a atender a los clientes. Y entonces entraba y yo lo veía así como de, porfa, no me vengas a preguntar nada, porque no sé nada de lo que venden aquí. Y se iba acá y después volteaba a ver al jefe que me miraba así como, hace algo. Y yo solo jugando Tetris, esa cosa de las minas en la computadora, porque no era lo único. Entonces, o sea, esas experiencias pasaron, pues, o sea, el primer trabajo que es, para mí el primer trabajo y el primer día es cagado, o sea, nada sale bien. Totalmente. Y también hay que entender el contexto, como te digo, pues, o sea, yo me acuerdo también cuando trabajé en esta tienda de ropa, nos exigían metas de ventas, ¿verdad? Entonces tú ganabas una comisión sobre la cantidad que vendieras en producto, me acuerdo. Y había una chava que ya se había cachado que ella preparaba todo, o sea, uno atendía al cliente y de la nada te distraías un ratito y ella ya los estaba atendiendo llevando en la caja todo el producto. Entonces como que y yo fui de las pocas que le dijo, hey, esto está pasando y necesito que solucione porque se está robando a todos los clientes, ¿me entiendes? Y ya empezaron a ver, pero desde muy temprana edad aprender a poner límites, pues, y aprender a cómo lidiar con esos, ¿cómo se llama? Compañeros de trabajo que no van a hacer las cosas by the book y que no te van a tratar como se supone que te deberían de tratar y que lo que decías hace un ratito, me está preguntando, pero está viendo cómo me va a joder. Sí. Digamos que otra cosa que viene aquí en preguntas es, para lograr el primer trabajo o el primer día de trabajo, ¿qué mentiras has dicho en una entrevista? Porque estoy 100% segura que todos han mentido en sus entrevistas. Todos. Que te recuerdes. Pues de la primera que me acuerdo lo que te dije, o sea, fui maestra de alemán y sí dije que era maestra y todo, y pues nunca me pidieron como certificado de maestra como tal, porque por ser alemán no lo iba a tener, pero sí yo dije que tenía una amplia experiencia en ser maestra y que podía manejar aulas de niños y todo, y nunca había pasado. También para la tienda de ropa dije que tenía experiencia y siempre me inventaba la experiencia. Y una cosa así muy, muy chistosa es, yo después empecé a trabajar con mi mamá. Mi mamá, trabajamos en bienes raíces, en una inmobiliaria y tal vez no entrevista para yo obtener el trabajo, pero sí cuando empezaba a atender clientes, que yo pues era una niña de, no sé, 24, 25 años y estaba atendiendo a clientes, pues estábamos teniendo negociaciones altas. Yo siempre decía que era la gerente de ventas. Y creo que tal vez algunos sí se reían porque me veían de edad y decía, pero como que yo sí me lo creía y yo siempre me subí al puesto, pues, y decía que ya tenía experiencia en ventas. Me puse a investigar mucho, estudié mucho, aprendí muchísimo de mis papás, pero como que sí, yo siempre decía que ya tenía esta vasta experiencia haciendo ventas y que ya era gerente de ventas y que súper joven cuando realmente pues estaba sobre la marcha aprendiendo, pues. ¿Tú? Pues mira, o sea, una entrevista full que me caga a mí, que obviamente antes de ir a las entrevistas me preparaba con las preguntas, digamos, que me podían hacer. Y la primera es de que siempre mentía que estaba casada o que estaba comprometida. ¿Y por qué? Porque según Google, cuando tú querías puestos siempre gerenciales o un poco más formales, si tú decías soltera, sobre todo cuando aplicaba en recursos humanos, que por eso yo nunca he sido fan, respeto los recursos humanos, pero nunca he sido fan de esas preguntas que te hacen. Rita. Esas preguntas que te hacen porque, o sea, si tú sos soltera, las probabilidades que te den un trabajo bajan porque puede ser que seas más informal, no tengas propósito de tu vida, no tengas metas, no tengas a dónde. Entonces, como que sí quería a veces trabajo, entonces decía, no, yo estoy comprometida y me voy a casar y quiero tener hijos. ¿Y vas a mí o cómo No, solo lo decía, pero como que, porque según en Google tenía... O sea, y según tú no te podían buscar en Facebook y darse cuenta de que no era cierto. No. Okay. Pero como que, o sea, sí me acuerdo que como que eso siempre lo he dicho varias veces. Y la segunda es, obviamente, que era licenciada y todavía ni siquiera estaba cerca de tener la licenciatura, solo tenía un vasto conocimiento en diferentes tipos de temas. Tenía un chingo de certificaciones, pero nunca dije que, o sea, licenciada. Y
2 veces me contrataron y me pidieron mi título y yo así con mucho gusto se lo dar, pero a los recursos humanos como todo en esta vida se les olvida y nunca me lo pedían. Y empezaste el trabajo y todo. Siempre fui licenciada para muchos trabajadores durante mucho tiempo y ahorita ya sí me lo piden, ya lo tengo, pero o sea, sí como que varias veces sí, lo que hablamos antes, o sea, tenía bien fijada la meta y decía un par de mentiras por llegar a donde quiero porque sé lo capaz que puedo ser. Entonces, esas han sido como las mentiras que he dicho. Y esos test que te hacen de, ay, no me acuerdo cómo se llaman el nombre, pero que te hacen un montón de preguntas como de aptitudes y no sé qué va. Todas las respuestas, todas las respuestas las googleaba y pedía así como cuál es la respuesta que tengo que poner para que saliera como el carácter que estaban buscando el perfil en el proyecto. Entonces todo así me tomaba mi tiempo. Eso no es un muy buen consejo, claro. Pero lo que pasa es de que a veces siento que los procesos de recursos humanos te cagan en conseguir cosas buenas, o sea, cosas que tú sí sabes que puedes ser capaz. Entonces, y entonces al final de cuentas, pues, ese tipo de mentiras hice para poder lograrlo como tal, porque es bien duro conseguir trabajo hoy en día, pues no es tan fácil. Duro. Y sobre todo con esos procesos burócratas de recursos humanos otra vez. O sea, yo sí soy de cuando contrato a alguien, yo no hago entrevistas, o sea, yo solo hago una entrevista y si alguien me da feeling y le hago ciertas preguntas que van acorde al puesto, pues yo voy a saber si va a poder dar la talla o no, pero cuando están así, nunca me ha funcionado los perfiles, pues, o sea, realmente sí, nunca he contratado a alguien de esa manera y cuando empezamos a contratar de otra manera, la verdad es que la gente que tenemos es muy capaz y gente muy buena, pues entonces, ¿para qué mentir como yo que estuve mintiendo el resto de mi vida para poder lograr lo que quise y después demostrar los resultados? Pues entonces, pues esas han sido un poco las mentiras que dije, pues. Y yo creo que lo más importante y con lo que hay que quedarse es que, ok, sí, hay que tergiversar un poco la verdad, no tanto mentir como tal, pero si estoy haciendo esto, también involucrarme y hacerme responsable de la manera en que pueda. Si me pidieron cierta experiencia y no la tengo, ok, entonces me meto a este cursito en línea gratis que me dé por lo menos los datos básicos de lo que necesito saber para que en la marcha genere la experiencia que necesito. O si me pidieron, no sé, referencia y puse a mi mejor amiga y mi mejor amiga dijo que yo soy la mejor trabajadora que van a tener en la vida, ok, fue una mentirita blanca y realmente no había sido como alguien con el que había trabajado, pero me voy a esforzar por realmente cumplir lo que estoy ofreciendo y lograr las metas en mi puesto y que de verdad pueda también ir creciendo yo profesionalmente, pues. Sí, y para aterrizar, digamos, lo que tal vez como para cerrar el tema es, día del trabajo, tal vez la metódica, o sea, va a ir algo raro, pero es como tu primera vez en el sexo, es del culo. O sea, no conozco a nadie que haya tenido una buena primera vez. Entonces el primer trabajo siempre va a ser malo, o sea, el primer día da miedo, caga, no hay que llegar con expectativas porque la desilusión va a ser muy rápido, pues sobre todo tener una realidad de que uno va a empezar a aprender, si te toca servir el café, te tocó servir el café, si te tocó trapear, te tocó trapear, pero te va a dar esa oportunidad para poder tener esa experiencia para algún otro trabajo más adelante. Exactamente, y es tu primer pasito y tu primer inicio para ir creciendo, pues, o sea, no puedes esperar todo de una vez y todo eso que te pongan a hacer que vas a odiar hacer, te va a brindar un montón de experiencia y te va a dar un montón de enseñanzas y de herramientas para que más adelante tú ya tengas bien definido qué quieres hacer, hacia dónde quieres ir y estar consciente de que sos capaz de cumplir lo que estás ofreciendo, pues. Bueno, fue un gusto haber hablado de algo que tal vez nunca se habla, que es el primer día del trabajo. Súper importante que, como hemos dicho en nuestra experiencia, nunca es una experiencia bonita. Entonces, cuando tú vas al éxito, tienes que tener malas experiencias para tener después buenas experiencias. Así que esperamos. Y que el éxito se construye. No podemos esperar todo desde un inicio, sino es parte del aprendizaje que vamos a llevar durante una cantidad de años y por eso es bueno también plantearse objetivos, plantearse metas y dar el primer paso. O sea, no va a ser increíble, no va a ser súper especial para los que sí que increíble, pero creo que para la mayoría no ha sido así. Pero va a ser el primer pasito que vas a dar para poder llegar hacia donde querés estar más adelante. Sí, y bueno, antes de terminar, o sea, y para los que están en el primer trabajo, que ya no quieren estar ahí, dan paciencia porque solo necesitan un año en su CV para que mucha gente, yo estuve un año en el CV para que uno tenga
experiencia, que es lo que piden hoy en día que es tan duro. Entonces, el primer trabajo siempre es duro, pero aguanten un año. Y ya con el tiempo pasa, ya va a ser más fácil que uno va a poder tener mejores elecciones. Así que gracias por estar hoy con nosotras y síguenos en nuestras redes sociales Y te deseamos mucho éxito. porque la suerte es para los perdedores. Audio Jungle.